Hoy vamos a hablar con el doctor Martín Fernández Zapico, que está en la ciudad de Rochester, en Minnesota, trabaja para la Clínica Mayo y es investigador en cáncer. Vamos a hablar puntualmente de la tecnología del ARN mensajero. Recuerdan que cuando hablamos de coronavirus y de las vacunas hacemos mucho hincapié en eso, por eso vamos a ver qué aplicación tienen en otro tipo de dolencias o en otro tipo de circunstancias sanitarias. Doctor Fernández Zapico, bienvenido, gracias. Hola Guillermo, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y a tu programa. Esto de la tecnología del ARN mensajero no es nuevo, es decir, el coronavirus lo puso en la plataforma pública por una cuestión de lo que significa globalmente el coronavirus que nos afectó a todos. Pero ¿cuánto tiempo hace que estamos hablando del ARN mensajero en círculos sanitarios? En el caso preciso de las vacunas, del uso de la tecnología del ARN mensajero, es de los comienzos de los 90. Investigadores de la Universidad de Pensilvania empezaron a usar la maquinaria de la célula que producía el ARN mensajero y que lo traducía a lo que se dirían los ladrillos que forman las células, proteínas, a usarlo para tratamiento de enfermedades infecciosas y se comenzó con la idea de las vacunas de cáncer, contra cáncer. Usted dijo la palabra clave, doctor, proteínas. ¿Por qué es tan importante esa palabra cuando pensamos en esta tecnología? El ARN mensajero, valga la redundancia, transmite el mensaje que está codificado en el ADN de cada célula, de cada una de nuestras células, en proteínas que son las que van a cumplir, son parte estructural de la célula, pero además van a cumplir las funciones de la célula, que haga esa célula, sea una neurona, sea una célula del aparato digestivo, sea un cardiomiocito del corazón. Y ese RNA mensajero, los niveles y tipos que hay en la célula, va a definir el fenotipo de la célula. Una neurona, por ejemplo, tiene niveles de ciertos ARN mensajeros que no la tiene una célula del páncreas o una célula del corazón. ¿Por qué cuando pensamos que nos provee un ARN mensajero una protección fuerte para enfermedades infecciosas, como puede ser también en el caso del nuevo coronavirus, cuál es el vínculo con el cáncer cuando no se trata de una enfermedad infecciosa el cáncer? ¿Por qué es efectivo en el tratamiento del cáncer también? Lo que facilita la tecnología del ARN mensajero es activa o contribuye a la activación del sistema inmune para que ataque específicamente, en el caso del coronavirus, al coronavirus, y en el caso del cáncer, este RNA produce proteínas o codifica por partes de las proteínas que están mutadas en los cánceres. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico en el melanoma, que hay ciertas mutaciones en el melanoma que son exclusivas de ciertos tumores y hasta cierto punto personalizadas. Entonces, si creamos una vacuna que produce un antígeno, que va a producir un antígeno que va a ser reconocido por el sistema inmune, cada vez que aparezca una célula maligna que tenga esa mutación, el sistema inmune la va a atacar y la va a destruir. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué punto en común tiene esa mutación entre, por ejemplo, un cáncer y el hecho de la enfermedad del COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad del COVID-19. ¿Cuál es el punto en común como para decir, porque si no, yo puedo llegar a concluir que de hecho la vacuna contra el coronavirus que tiene el ARN mensajero tal vez puede servirle a una persona que tenga predisposición para generar algún carcinoma, etcétera? ¿Está bien o está mal? No, está muy bien la pregunta. La tecnología es la misma. El RNA que va en cada vacuna es distinta. En el caso de la del coronavirus, es una vacuna que es para una proteína de la superficie del coronavirus. Esa vacuna es solamente, y después va a venir la vacuna para un melanoma y para un tipo de melanoma específico que tiene ciertas mutaciones, puede ser para medicina personalizada. Hay ciertas familias que tienen predisposición a ciertos cánceres. Entonces, a lo mejor a una familia, yo en el caso mío que trabajo en cáncer de páncreas, hay familias que tienen cáncer de páncreas y melanoma, y hay mutaciones comunes entre ellos. Entonces, a lo mejor a los familiares o de esos pacientes con cáncer dentro del grupo familiar, se los puede vacunar, a una manera de prevenir. Melanoma es una mala palabra en este momento, pero que está adquiriendo
muchísimo reconocimiento por el tema de que tal vez, además de la predisposición, podemos tener una actitud o un hábito negativo que nos haga propensos a desarrollar en el futuro melanoma. Por ejemplo, la excesiva exposición a los rayos ultravioletas cuando somos chicos, cuando somos adolescentes. No todo el mundo lo va a desarrollar, pero algunos por ahí tienen mayor predisposición por la cuestión genética, doctor, que usted estaba diciendo. Entonces, ¿cuán lejos estaríamos de generar una vacuna, por ejemplo, que ayude contra el melanoma? Qué buena pregunta. Los estudios clínicos ya están en camino. Hay compañías como la misma que produce las vacunas del coronavirus, como Moderna, tiene estudios clínicos si van a clinicaltrial.gov, debe haber unos 50, 60 estudios clínicos con distintas vacunas que contienen RNA. La gran mayoría son para melanoma y están en la fase inicial. Si todo fuera exitoso, la fase 1, la fase 2 fueran exitosas y se pudiera armar una fase 3 y posiblemente en unos 7 a 10 años, o un poco antes, depende cuán rápido vayan saliendo los estudios clínicos. Es muy prometedor. Lo que se ha visto hasta ahora es prometedor. Bastante rápido, 7 a 10 años. Doctor, otra pregunta más. Los estudios, el doctor dice RNA porque en inglés, esas son las siglas, en español decimos ARN. Lo aclaro por las dudas de si la audiencia está confundida. Ya vamos a hacer la diferencia entre ARN y ADN, se la quiero preguntar después, pero estos estudios y estos trials y ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19, ¿pueden ayudar a acelerar el proceso de investigación, por ejemplo, contra el cáncer, o no tienen nada que ver? No, sí, por supuesto, totalmente. No solamente con respecto a la tecnología per se del ARN mensajero, sino la forma en que nosotros lo empaquetamos y lo inyectamos. Las estrategias que tienen las distintas vacunas del coronavirus es la forma en que se hace el delivery del RNA mensajero. Yo creo que claramente se probó que las partículas, las nanopartículas que se usan para las vacunas de Pfizer y Moderna han sido muy efectivas y no solamente son altamente estables, a pesar de que algunas tienen que estar congeladas y todos esos detalles técnicos, pero altamente estables, lo que permite una alta exposición al sistema inmune y lo que permite que muchas células en el organismo empiecen a producir este RNA que va a presentar el antígeno al sistema inmune. Así que yo creo que es de tremendo valor lo que se está haciendo y va a acelerar muchísimo otras vacunas que tengan la misma metodología o que usen la misma metodología. Y la crisis global seguramente ha provocado mayor atención, mayor inversión, mayor dedicación, mayor estudio, y el beneficio colateral viene después. Por supuesto, esta es una pregunta muy obvia, pero lo que está diciendo el doctor, a ver si estoy equivocado, el ARN es un instrumento, es un código, es una llave que genera una respuesta. La respuesta es del cuerpo humano. Sí. Es decir, no es algo nocivo o extraño que se le inyecte a la persona, sino que es una llave que hace que el cuerpo por sí solo reaccione y se proteja, ¿sí? Correctamente. Usamos la maquinaria del cuerpo humano para producir esta defensa en este caso, contra el coronavirus. Quiero que la gente escuche, porque todos los médicos nos están diciendo lo mismo, para contrarrestar toda esa información sucia y falsa que dice que se les inyectan códigos, cosas que van a provocar un efecto no deseado, etc. Se dan cuenta que todos los médicos están diciendo lo mismo, es simplemente que provoca una reacción. Es como ir al gimnasio y levantar pesas y después los músculos suben. En realidad estamos levantando la pesa. En este caso, el ARN mensajero o la vacuna es la pesa y la reacción del sistema inmune es el músculo que crece. Bueno, doctor, ARN y ADN. Estudiamos en el colegio secundario que uno es el ácido ribonucleico y el otro es el ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué hablamos de ADN cuando decimos, me hice el análisis de ADN y me dice que tengo esta propensión a tal y tal alergia y que mi familia viene de tal o cual lugar? Y no decimos, me hice el examen de ARN.
Qué buena pregunta. Y quizás la forma más fácil de contestarla es el ADN es el código que identifica que nos identifica a cada uno de nosotros y que nos construye tal cual somos y que hace que tengamos esta cantidad de células, que tengamos tal respuesta inmune, que seamos más rápido, más lento. Pero ese ADN hay que traducirlo a la práctica. Ese ADN tiene que ser capaz de producir células, tiene que producir de funciones celulares. Entonces, tiene que producirse, como dije al principio, tiene que producir proteínas. Las proteínas están codificadas en esa guía que tenemos, que todos tenemos. Pero hace falta ahí una maquinaria que permite que se traduzca, que se lleva el mensaje que está en el ADN a través de esta molécula de ARN y otra maquinaria de traducción que se llama, la traduce a proteínas y empiezan a ensamblar esos bloques de las células. Interesantísimo. Hablemos ahora del cáncer, ¿no? ¿Qué nos puede aportar con su investigación a partir de esta tecnología ARN mensajero, por ejemplo, en el cáncer de su foco de estudio? Tiene dos vías. La primera es entender mucho más los mecanismos que llevan a la producción de la enfermedad. Así, cuando conocemos más los detalles de cómo se produce porque todos los tumores expresan los mismos ARN mensajeros, son específicos de ciertos tumores, hasta se puede hacer como un código de barra a través de cada tumor, y cada tumor tiene un código único. A entender los mecanismos de cómo se producen esos códigos de barra nos permiten identificar nuevas dianas terapéuticas. Y la otra, relacionada a la vacuna del coronavirus, se pueden hacer vacunas específicas contra cierto tipo de tumor. En el caso del cáncer de páncreas es un poquito más complicado, no tenemos tantos antígenos como se dice, exclusivos, como tiene el coronavirus, tiene pues, quizás el melanoma, que no nos permiten, digamos, desarrollar, pero la idea siempre es ir a una terapia que sea preventiva. Y no mencionamos la palabra mutación, doctor, y se me ocurre el HIV, que es un virus con una mutación muy alta, debe ser muy difícil de controlar, muy difícil de resolver aún a través de esta tecnología, pero ¿podría utilizarse el ARN mensajero para encarar una solución al tema del HIV, que es el virus que causa el SIDA? Sí. La estrategia es un poquito distinta con respecto a la ARN que podríamos usar. A lo mejor se puede usar una combinación de ARNs. En vez de una vacuna, en el caso del coronavirus, que tiene un solo tipo de ARN que codifica para una sola proteína, a lo mejor podemos incluir 5 o 6, que es posiblemente lo que se puede hacer ahora con tantas variantes del coronavirus. A lo mejor hay que producir distintos ARN para cada variante y se puede hacer un cóctel donde se combina todo en una vacuna. O sea, yo creo que, de nuevo, un poco lo que me preguntaste antes y lo que hablamos sobre cómo esta tecnología de ARN va a ayudar a otras vacunas, sin duda, el caso del HIV como el cáncer se van a beneficiar tremendamente de todo lo que estamos haciendo. Este es un gran experimento a nivel global. Va a haber millones y millones. Sin duda, y esperemos que así sea. Le agradecemos al doctor Martín Fernández Zapico, de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Él es investigador en cáncer en esa reconocida casa sanitaria. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un gusto. Y quiero que la audiencia haga hincapié nuevamente en lo mismo, en la lucha que tenemos que hacer como individuos, y es nuestra responsabilidad personal de limpiar, ¿no? Como se dice en inglés, to weed out, sacar todas esas plantitas de noticias falsas que circulan por medios irregulares o masivos de distribución, pero en los que es muy difícil discernir cuál información es verdadera y cuál no, porque lo único que hacen es confunden y retrasan al avance científico. Gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.